Muy buenas noches y muchas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí presente, que ustedes nos acompañen. Me gusta más la disertación sin utilizar documentos, pero considero que en esta ocasión es importante el registro, no solamente por las constataciones que pienso pueden ocurrir, sino porque nuestra institución nos pide siempre un documento. Damas y caballeros, la respetable logia Virtud y Unión número 3 les da la bienvenida. A juicio de la cosmobiología me permito expresar que el Perú de los años 2020-2030 vivirá momentos muy particulares en el devenir de su vida republicana. Momentos que enmarcamos en la oportunidad que tiene nuestra nación para sentar las bases de la construcción de una nueva república. Lo que libremente denomino la creación de una segunda república. Y no solo a través de la refundación de instituciones tutelares, como lo expresara algunos meses atrás nuestro presidente, el ingeniero Martín Vizcarra. Señalaré en primer lugar que el Perú es del signo zodiacal de León, por haber nacido, por haberse independizado un 28 de julio, que justamente este día está dentro del periodo conocido como el signo de León. Y que los tránsitos de Neptuno, así como también los de Urano y Plutón, por los signos del Aguador, el Toro y el Escorpión, crean un ambiente cósmico que desorganiza la vida de los peruanos y la vuelve un caos, exponiéndolos a vivir revueltas, rebeliones y revoluciones, traiciones, dictaduras, crisis económicas y sanitarias, golpes de Estado y guerras con resultados lamentables. La cosmobiología, a modo de una ecología cósmica, es la ciencia que estudia el ambiente que forman los astros entre sí e inducen a las personas a modificar sus comportamientos cotidianos. En tal sentido, hablamos de ambientes cósmicos negativos y ambientes cósmicos positivos. Dividiré nuestro tema en 6 puntos, como pueden ver en la figura número 8, que nos dice: Economía, política y movimientos sociales en el Perú, año 2020-2030. El primer punto a desarrollar comprende el periodo 2018-2029, desde el 2018 hasta el 2029, en donde destaco el deterioro del progreso del Perú. La economía peruana camina, o podría caminar en todo caso, para ser más contemporizador, la economía peruana podría caminar hacia una recesión. El segundo punto, 2020-2021, voces piden una nueva constitución política en el Perú. El tercer punto, 2018-2024, tiempo de protestas y represiones. El punto 4, 2025 a 2029, tiempo de violencia extrema con acciones para asaltar el poder presidencial. Economía en recesión severa. Democracia peruana hecha añicos. Punto 5, 2028. Cambio de rumbo en el Perú. El punto 6, 2029-2030, renacimiento del progreso del Perú. 2018 a 2029, deterioro del progreso del Perú. La economía peruana camina hacia una recesión, que es el resultado del cierre de un ciclo de constante repetición en el Perú, que tiene una duración de 29,5 años, prácticamente 30 años,
y que al renovarse en el año 2000, como ustedes pueden ver en la gráfica que corresponde a la figura número 10, que al renovarse en el año 2000 y al llegar al clímax de su progreso entre el 2014 y 2017, emprendió su declive en el año 2018, exactamente como lo habíamos pronosticado con anticipación en diciembre del año 2017, que emprendió su camino hacia una recesión, o por lo menos a una contracción en su economía, y que de acuerdo con nuestros cálculos corresponderá al periodo comprendido entre los años 2026 y 2029 a años de una recesión severa, caída muy severa en lo político, económico y social, incluso me atrevo a decir el hundimiento del progreso de los peruanos. De acuerdo con este tipo de ciclo de 29,5 años de duración, calificamos los años 2029 y 2030 como un periodo de transición en la aparición de un nuevo ciclo de prosperidad en nuestro Perú, destinado a crecer y desarrollarse hasta el año 2047. Desde su independencia, el 28 de julio de 1821, el Perú ha vivido 7 ciclos de prosperidad de 29,5 años. El séptimo corresponde a los años 2000 a 2029. Y un octavo ciclo aparecerá entre los años 2029 y 2030. Este tipo de ciclo, que incide en los altibajos de la prosperidad de Perú, se forma a partir de la conjunción Luna-Sol presente en el Día de la Independencia del Perú, que nos indica que siempre que la primera República del Perú responda al 28 de julio de 1821, estaremos sujetos a altibajos de 30 años, renovables en el crecimiento, desarrollo y decrecimiento del progreso. Unas cortas palabras sobre la psicología del Perú, o mejor dicho, de los peruanos. El Perú puso en marcha su vida republicana con su independencia, el 28 de julio de 1821, en el momento en que el Sol, que se ubicó sobre los 5 grados 10 minutos del signo de León, se aprestaba a formar una luna nueva, fenómeno que trae nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Y justo cuando el astro rey, el Sol, mantenía un alineamiento con las estrellas Praesepe, Asellus Borealis y Asellus Australis, como podemos apreciar en la figura número 11, que desde la constelación de Cáncer titilaban sus haces de luz entre los grados 4 grados 51 minutos a 6 grados 13 minutos del León. A título de información, es importante que sepamos que estas estrellas producen, y discúlpeme si es que hiero la sensibilidad de los presentes, a título de información, es importante que sepamos que estas estrellas producen descortesía, arrogancia y petulancia, producen éxito en los negocios seguidos de problemas y bancarrota, y también inducen a traiciones, enfrentamiento armado y maltrato a la población. Asimismo, estas estrellas producen problemas de visión física, lo que interpretamos aquí como una falta de visión de los peruanos en su conjunto para saber por qué rumbo llevar al Perú, en gran medida por la conducta descortés, arrogante, petulante, etcétera, de los peruanos, de nosotros los peruanos, o de un gran sector de peruanos.
¿Cómo superar o desterrar este tipo de conducta de los peruanos? Después de largas reflexiones, para mí, la salida se encuentra en la creación de una segunda república. Esta vez mirando el cielo, algo que el libertador José de San Martín evidentemente desconocía a pesar de su formación masónica. El punto número 2. 2020, 2021, voces piden una nueva constitución política para la República del Perú. El Perú republicano nació en el preciso momento en que en el cielo se producía una conjunción, que es un ángulo de 0 grados, entre Júpiter y Saturno. Estos dos planetas se encuentran en un mismo punto de la eclíptica o zodiaco cada 20 años. Desde la antigüedad, el encuentro o renovación del ciclo Júpiter-Saturno siempre se ha asociado con la aparición de nuevos órdenes políticos, económicos, religiosos y sociales, principalmente a partir de la implantación de nuevas reglas, nuevos contratos sociales, como justamente son las constituciones. Entonces, la tendencia es a que aparezcan nuevas constituciones o que se hable acerca de mejorar la constitución o las constituciones cada 20 años. De acuerdo con el ciclo de Júpiter-Saturno, la primera constitución política de la República Peruana se promulgó el 12 de noviembre del año de 1823. Ustedes pueden ver el horóscopo. A juicio de la cosmobiología, fue un día funesto, pues el Sol, que simboliza la Constitución, recibía un ángulo inarmónico de 180 grados u oposición de parte de Saturno, que simboliza el obstáculo, el rechazo, la execración. La primera Constitución del Perú nació herida de muerte, ya que inmediatamente después de su promulgación fue suspendida, luego restaurada en 1827 para ser finalmente derogada el 18 de marzo de 1828. En la ciencia cosmobiológica, los nacimientos, que bien puede ser el nacimiento de una criatura, la promulgación de una constitución, una juramentación presidencial, etc., en un día de oposición de Sol-Saturno, generan fracasos. Por ejemplo, el nacimiento es el de un hijo. El fracaso se apreciará en las actividades del padre, que se podrán superar a partir de la aplicación de lo que denomino el factor 3M del éxito. Un siguiente nacimiento, la realización de una mudanza o la adopción de una mascota. Pero que esta vez se encuentre libre de las influencias negativas entre el Sol y Saturno. La primera constitución política de la República Peruana nació en 1823 y la última, la 12ª, el 29 de diciembre de 1993. El 29 de diciembre de 1993 fue un día de luna llena. Los que conocen astrología que digan, Dios mío, wow. Porque cada vez que hay luna llena hay situaciones muy complicadas en la vida de las personas. Por eso es que cuando se produce la primera independencia del Perú o proclamación de la independencia del Perú, 15 días antes del 28 de julio, no se toma en cuenta esa proclamación de la independencia. ¿Por qué? Porque 15 días antes del 28 de julio de 1821 fue un día de luna llena. Y cuando hay luna llena uno rechaza las cosas. Por eso que cuando un niño nace en luna llena, el amor que se tenían los padres entre sí se extravía, se pierde. Pero a veces cuando se apaga la luz, uno encuentra el amor y nace el siguiente hijo y nace ya en un momento que no es luna llena
y se recompone nuevamente la relación. El 29 de diciembre de 1993 fue un día de luna llena. Cada 29 días y medio tenemos luna llena, una fase de la luna que está presente en rechazos y enfrentamientos, a juicio de la cosmobiología. Esta es la razón por la cual la Constitución Política de 1993 es criticada y hasta rechazada permanentemente por sectores de peruanos. Esta Constitución va a ser derogada en algún momento por haber sido promulgada en un día de luna llena. La Constitución de 1993 podría ser derogada en el año 2021 o cerca de este año. En 2020 y 2021 se elevarán las voces de sectores de peruanos para que se promulgue una nueva constitución política. Desde mi punto de vista, el Perú necesita una nueva constitución, pero pienso que no la veremos entre 2020 y 2021. Ojalá me equivoque y que sí la veamos. Para que esto suceda, es necesario que ingresemos previamente a vivir un tiempo de graves protestas sociales y levantamientos populares, más graves que las que están empezando a germinarse nuevamente en nuestro país y que veremos eclosionar entre los años 2020 a 2024. Entre los años 2020 y 2021, por el nuevo acercamiento de Marte hacia la Tierra y la cuadratura que forma Urano con el Sol del Perú, veremos voces pidiendo una nueva constitución, pero esas voces van a ser muy airadas. Y casi siempre esto sucede. Cada vez que el planeta Marte se acerca a la Tierra, el próximo año hay un acercamiento de Marte a la Tierra, somos expuestos a la intolerancia. Te miré así, ¿y qué te pasa? Que por aquí, que por allá. Peleamos. Algo sí es claro para mí. A nivel mundial, los años 2020 y 2021, que coinciden con una renovación del ciclo o conjunción Júpiter-Saturno, serán años de la aplicación de nuevas reglas políticas, económicas y sociales. Algo que siempre aparece en las sociedades cuando una nueva conjunción entre Júpiter y Saturno se presenta en el cielo cada 20 años y que en el Perú ha hecho brotar nuevas cartas magnas o constituciones. En tal sentido, aquel candidato o candidata a la presidencia del Perú que incluya en su agenda la dación de una nueva constitución política para el Perú, tiene muchas más posibilidades de imponerse sobre otros candidatos. Los años 2020 y 2021, sobre todo hacia el 2021, en el año 2021, cuando se esté produciendo, se esté manifestando esta conjunción de Júpiter-Saturno, un nuevo orden político, un nuevo orden económico. El Perú podría, digamos, cogerse de esta conjunción y no seguir el camino del declive que hemos descrito justamente en el punto anterior y lo graficamos en la figura número 10. Pero eso indudablemente requiere de visión de los políticos y también del trabajo de algunas logias. Conversemos acerca del punto número 3. 2018 a 2024, tiempo de protestas y represiones, resultado del ambiente formado por las influencias de Urano de los años 2018 a 2024 contra el Sol del Perú. Ya sabemos que el Sol del Perú es el de 28 de julio de 1821. Producto del ángulo de 180 grados de Urano al Sol del Perú, del 28 de julio de 1821, pero en este caso también al Sol del Perú del año 2021. El contacto negativo del Urano del momento del año 2020-2021 contra el Sol
del 28 de julio del año 2021, que genera protestas violentas en las calles, acciones tipo anarquía, rebeliones, revueltas, levantamientos, alzamientos armados, actos guerrilleros y persecuciones, y la represión del gobierno de turno. Ahora bien, el Sol y Urano, así como todos los astros, forman relaciones angulares armónicas, que son ángulos de 0 grados, 60 grados y 120 grados, más especialmente de 60 grados y 120 grados. Y relaciones inarmónicas, que corresponden a ángulos de 90 grados y 180 grados. Cada planeta dentro de su órbita, desde su órbita, ubicado en una posición, otro planeta en otra posición, uno busca los ángulos entre esos planetas y la distancia entre ellos o el ángulo es de 90 grados o 180 grados, es una relación inarmónica. O si la relación angular del planeta A con el planeta B, que puede ser Marte, por ejemplo, con Saturno, cada uno en su órbita, pero el ángulo es de 120 grados o 60 grados, es una relación armónica. A eso nos estamos refiriendo. Las relaciones armónicas permiten que los desenlaces sean el resultado de buenos entendimientos entre las partes involucradas, pero las inarmónicas señalan que lo conquistado o por conquistar es o será producto de enfrentamientos muchas veces cruentos, salvo excepciones como la Revolución Pacífica liderada por el Mahatma Gandhi entre 1942 y 1947, que logró la independencia de India del Imperio Británico en 1947, o la Revolución de los Claveles de 1974, que puso fin a la dictadura del Estado Novo, que mantuvo sojuzgada a la población portuguesa durante 48 años, desde 1926. Los ángulos armónicos entre el Sol y Urano inclinan a las personas a proyectar un espíritu independiente, renovador e innovador, a convertirse en descubridores o inventores, pero su característica más destacada es que serán visionarios, en tanto que las inarmonías entre el Sol y Urano inclinan al individuo a enfrentarse a aquel que detenta la autoridad, a erguirse contra lo establecido y lo convencional, a no soportar imposición alguna y a ser rebelde y revolucionario. Permítanme aquí la pausa para decirles que entre los días 26 de diciembre hasta el 6 de enero son días extraordinarios, no los vamos a encontrar en muchos años, y entonces deberíamos de aprovecharlos. Y con vuestra gentileza, mi venerable maestro, permítame esta publicidad. Les pido adquirir el libro Astromarketing, justamente. Ahí mencionamos fechas como las del 26 de diciembre hasta el 6 de enero para crear empresas. Y estoy seguro que aquella persona que es lo suficientemente audaz, temeraria y audaz, y crea una empresa, su empresa es superior a la de Google, a la de YouTube, a la de Facebook. Empresas que hemos estudiado y que han nacido en un momento de buena conexión entre el Sol y Urano. Y hay una buena conexión entre el Sol y Urano entre los días 26 de diciembre hasta el 6 de enero 2020. Pero esa conexión que estamos mencionando del 26 de diciembre al 6 de enero son largamente superiores a la de los años de fundación de estas instituciones que hemos conversado, como inclusive Alibaba, Jack Ma, ¿okay? Google, Facebook, en fin, YouTube. Entonces, pueden dirigirse a www.epistre.net para que les lleven el libro a la puerta de su casa. Ok, gracias por la pausa. Las influencias inarmónicas de Urano contra el Sol pueden desatar la pérdida de imagen y hasta el colapso inesperado de un régimen
trayendo por tierra lo que se había cuidado con tanto esmero. Por ejemplo, los años de una naciente democracia o una nueva forma de gobierno. Desde su independencia en 1821 hasta el presente año 2019, el Perú ha vivido 7 momentos Sol-Urano inarmónicos. Urano en tránsito sobre el Sol de la independencia del Perú, que han sacudido sus cimientos, pero aún sigue en pie. Estos 7 momentos se presentaron en los siguientes periodos: 1828 a 1834, 1851 a 1856, 1891 a 1896, 1912 a 1918, 1934 a 1940, 1975 a 1980 y 1995 al año 2002. El octavo momento inarmónico ha comenzado a manifestarse en 2018 y estará muy activo hasta el año 2024. En aras del tiempo otorgado a nuestra disertación, muy sumariamente solo mencionaré algunas sacudidas uranianas sobre los cimientos del Perú ocurridos en el siglo XX. 1912-2018. El Congreso eligió a Guillermo Billinghurst como presidente de la República Peruana para el periodo 1916. Pero este no concluyó su mandato debido al golpe de Estado del 4 de febrero de 1915 dirigido por Óscar Benavides, quien gobernó el Perú durante los años 1914-1915 y entregó el mando a José Pardo Ibarreda, quien gobernó entre agosto de 1915 a julio de 1919, quien gobernó en medio de mucha violencia social y política, huelgas de trabajadores, protestas que comenzaron en 1913 por la jornada de trabajo de las 8 horas. En diciembre de 1915 estalló en Puno la rebelión Rumimaki, mano de piedra en quechua, que buscaba acabar con el abuso a los andinos y refundar el Tahuantinsuyo, y que fuera brutalmente sofocada a los pocos días. 1934 a 1940. Tras el asesinato del presidente, el general Luis Sánchez Cerro, el 30 de abril de 1933, el presidente sucesor, el general Óscar Benavides, más conocido como Óscar R. Benavides, quien gobernó desde el 30 de abril de 1933 hasta el 8 de diciembre de 1939, 6 años y un poco más, promulgó la ley que amnistiaba a los presos políticos, excarcelándose a Víctor Raúl Haya de la Torre, buscando la paz en la República, pero al producirse los asesinatos del director del diario El Comercio, Antonio Miro Quesada de la Guerra, y el de su esposa María Laos, a manos de un joven aprista el 15 de mayo de 1935, el gobierno militar de Benavides aumentó las persecuciones y encarcelamientos a los partidarios de la Alianza Popular Revolucionaria y Americana, APRA, quienes respondieron con acciones que se consideraron subversivas y de sublevación, como las del 19 de febrero de 1939, frustrado amotinamiento golpista del general Rodríguez, apoyado por los partidarios de Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del APRA. Años de repudio de la población a la dictadura Benavides también registró este periodo de 1934 a 1940, y de continuos enfrentamientos armados de comunistas y apristas contra el gobierno, principalmente por el carácter dictatorial del presidente Benavides. El periodo comprendido entre 1975 a 1980, y ustedes pueden ver justamente
en pantalla los periodos, los tiempos, ¿de acuerdo? Todos conectados inarmónicamente con el Sol del Perú. Estas fechas, que son los periodos negativos, conectados negativamente con el Sol del Perú. 1975 a 1980. La crisis económica mundial de 1973 al 75 afectó tanto a la economía de los peruanos que desató las protestas contra el general Juan Velasco Alvarado, como la del 5 de febrero de 1975, que se desbordó en la ciudad de Lima con saqueos, incendios y una huelga policial que dejó más de 100 muertos, un número mayor de heridos de bala y cuantiosos daños materiales. Este periodo, 1975 a 1980, registra lo que se conoce como el Tacnazo, el golpe de Estado contra el general Velasco Alvarado, ocurrido el 29 de agosto de 1975, que puso en marcha la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, conducido por el general Francisco Morales Bermúdez, hasta el 28 de julio de 1980. También destaca este periodo de 1975 a 1980 la fecha del 19 de julio de 1977, en que se produjo un paro nacional impulsado por la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, que significaba en sí el rechazo al gobierno del general Morales Bermúdez y el descontento de las mayorías con marchas y huelgas que no pararon hasta poner en fin a los 12 años de dictadura militar, del 3 de octubre de 1968 al 28 de julio de 1980. Destaca también este periodo inarmónico el Plan Cóndor, asesorado e impulsado por los Estados Unidos de América, terrorismo de Estado contra los opositores al gobierno de Morales Bermúdez. Destaca también este periodo negativo de 1975 a 1980, la quema del material electoral producido el 17 de mayo de 1980 por el naciente movimiento Sendero Luminoso, que rápidamente arrastraría al Perú a una guerra civil que duraría 12 años. El periodo inarmónico 1995 a 2002. La guerra del Cenepa, conflicto bélico fronterizo peruano-ecuatoriano en el verano de 1995, en el que al Perú le fue imposible imponerse como ocurriera en enfrentamientos anteriores, hecho que Alberto Fujimori utilizó hábilmente para lograr su reelección presidencial. Destaca también este periodo inarmónico de 1995 a 2002, la operación conocida como Chavín de Huántar, acción militar que rescató a 71 rehenes de la residencia del embajador japonés capturados por el movimiento revolucionario Tupac Amaru y retenidos durante 125 días, desde el 17 de diciembre de 1996 hasta el 22 de abril de 1997, donde justamente se perdieron 2 o 3 vidas, ¿cierto? Y una de ellas fue de un hermano de nuestra logia. Así es, el doctor Carlos Yuste. Destaca también este periodo de inarmonía de 1995 a 2002, la tercera elección o reelección presidencial de Alberto Fujimori en abril del año 2000, dentro de protestas violentas en todo el Perú, como la marcha de los 4 suyos, los días 26, 27 y 28 de julio del año 2000. Cuando pensemos en esta marcha de los 4 suyos, no pensemos en aquel que está vestido de color rojito en Estados Unidos, sino en todo el Perú. ¿De acuerdo? La marcha de los 4 suyos, 26, 27 y 28 de julio del año 2000,
que aunadas a los actos de corrupción del gobierno, impulsan a Alberto Fujimori a abandonar el Perú y refugiarse en Japón, desde donde renuncia a la presidencia vía fax. El Congreso no acepta dicha renuncia y lo vaca. Protestas en las calles contra el gobierno de Alejandro Toledo, que gobernó desde el año 2001 al año 2006, que parecían no tener fin y que buscaban mejoras salariales y frenar la corrupción del gobierno a través de acciones violentas. Pero justamente en el año 2000 se estaba renovando un ciclo de prosperidad para el Perú. Y cada vez que se renueva el ciclo de prosperidad en el Perú, lo que se produce para el Perú es una luna nueva. Porque cuando nació el Perú el 28 de julio de 1821, en el cielo había luna nueva. Entonces, el Perú es muy sensible a las lunas nuevas que se presentan cada 29 días y medio. Y cuando se produce el encuentro del Sol con la Luna cada 29 días y medio, es como un choque, un encuentro grande de un hombre con una mujer, o de una fuerza positiva con una fuerza femenina, y genera un ciclo que no dura 29 días, sino 29 años y medio. Y es ese ciclo justamente de 29 años y medio el que mantiene siempre el Perú con las altas y bajas. Y se renovó el ciclo en el año 2000. Pero como cuando hay una luna nueva y miramos el cielo de noche y el cielo está oscuro, el primer día luna nueva, y miramos el cielo el segundo día luna nueva y está oscuro porque no vemos luna, y ya para el tercer día y más francamente el cuarto día vemos alguna redondez, un poquito de la luna. Traduzcamos estos días a lo que nos dice Ezequiel en el capítulo 6, versículo 4. Si no me equivoco es el capítulo 6, versículo 4, y si no es al revés, el 4, versículo 6. Pero creo que es el capítulo 6, versículo 4, que nos dice que cada día de la vida es igual a un año de tu vida. Por eso es que Jehová le dice a Moisés: reúne a 40 ancianos y te voy a computar esos días de iniquidad por cada año. 40 años te computaré. 40 días van a equivaler a 40 años. Y ese éxodo duró 40 años. A los 40 años, cuando se renovó la generación de hebreos, llegaron a la tierra prometida. Entonces, cuando se renueva el ciclo de prosperidad del Perú en el año 2000, se va el ingeniero Fujimori, temporalmente entra el doctor Paniagua, luego en el 2001 el doctor Alejandro Toledo, piedras, tomates contra él, porque como que creíamos que el Perú no iba a entrar a un ciclo de prosperidad. Pero, y como lo pronosticamos, y está registrado en algún video en el canal de Frecuencia Latina, dijimos, los 3 primeros años van a ser terribles, fatales, y los 2 últimos años maravillosos para el Perú. Es que ya habíamos ingresado a ese ciclo de prosperidad. Y luego viene el segundo gobierno del señor García y el Perú sigue en alza. Luego viene el gobierno del señor Humala y con contratiempos y todo, pero el Perú seguía subiendo. Y llegamos al 2014 hasta el 2017 y nos mantenemos en esa cúspide. Y luego viene por esa fuerza que tiene la campana de Gauss, subida y bajada, y ya estamos nosotros en el declive, profundizando progresivamente hasta el 2030. Y tenemos que hacer algo. ¿Por qué no vamos a resistir? Ni los políticos lo van a resistir. La Segunda República. Refundar el Perú. Vale la pregunta, pero eso viene después, aquí. Afortunadamente, cuando decimos que entre 2019 y 2024 nuestro Perú está y estará expuesto a manifestaciones de sedición, revueltas, rebeliones, levantamientos, etcétera, y también expuesto a represiones por parte de las fuerzas del orden, no estamos diciendo que todos los días será eso hasta el año 2024. Estaremos expuestos a enfrentamientos violentos, no todos los días, porque también habremos de vivir días tranquilos en el quehacer cotidiano. Sin embargo, en todo momento será negativo para la imagen del Perú, así como para el desarrollo político
el crecimiento económico del Perú, si justamente coincide que un día negativo de la relación Sol-Urano se produce en el momento en que se da una firma, un convenio o una juramentación presidencial. Y esto se va a presentar el 28 de julio del año 2021. Entonces, si hay una juramentación presidencial el 28 de julio del año 2021, en el momento en que el Sol y Urano están mal colocados, gracias a la paciencia de ustedes he leído algunos periodos negativos donde hay enfrentamientos, entonces entramos a cumplir ese periodo, que es hasta el 2024, de enfrentamientos. Y respeto a la autoridad, enfrentamientos en las calles, si hay la juramentación, el 28 de julio del año 2021. ¿Tiene o no tiene visión el señor Vizcarra al pedir adelanto de elecciones? Bueno. Ejemplarizaré lo que estamos expresando con las continuas trifulcas y marchas callejeras en distintas ciudades del Perú en contra del segundo gobierno del mariscal Andrés Avelino Cáceres. Acciones que desembocaron en una guerra civil, la guerra civil de 1894 a 1895, encabezada por Nicolás de Piérola, quien después de derrocar a Cáceres, juramentó como presidente para el periodo 1895 a 1899. Sí, seguramente algunos de ustedes van a decir, Rubén está subterráneamente diciendo, cuidado con el Frente Patriótico Nacional etnocacerista. Desde el punto de vista de la cosmología, los días violentos del segundo gobierno de Cáceres los explicamos por tres hechos cósmicos, a saber, el eclipse del 9 de octubre de 1893 que dividiera al Perú transversalmente, como ustedes pueden apreciar en la figura 2018. Para mí es como tener un pay de manzana, que me gusta mucho cuando estudio los eclipses, que son fenómenos que duran 3, 4 minutos, 5 ya, pero que tienen efectos que pasan 100 años, si lo sabemos seguir, siguiendo los ciclos de 30 años. Bueno, entonces, como dijimos, desde el punto de vista de la cosmología, los días violentos del segundo gobierno de Cáceres los explicamos por tres hechos cósmicos, a saber, primero, el eclipse de Sol del 9 de octubre de 1893 que dividirá al Perú transversalmente. Segundo, el día de la juramentación presidencial, el 10 de agosto de 1894, día en el que el Sol y Urano formaban un ángulo inarmónico de 90 grados, como puede apreciarse en la figura siguiente, que justamente es lo que se va a reproducir el 28 de julio del año 2021. Y el tercer punto, el perigeo o mayor acercamiento de Marte hacia la Tierra el 12 de octubre de 1894, con su periodo de retrogradación entre el 16 de septiembre al 21 de noviembre de 1894, como ustedes pueden ver aquí en la figura número 20. Los periodos de retrogradación de Marte siempre acompañan los recrudecimientos de las protestas sociales y las apariciones de olas de violencia social. Esta gráfica que ustedes están apreciando, la gráfica número 20, nos muestra la trayectoria geocéntrica del planeta Marte. La curva hacia abajo es el mayor acercamiento del planeta Marte hacia la Tierra. Los planetas siempre están moviéndose en una misma dirección desde el punto de vista heliocéntrico, pero desde el punto de vista geocéntrico parecieran que los planetas avanzan y retroceden. Y en ese retroceso, cuando Marte está acercándose a la Tierra, se produce el retroceso, se produce una acción militar y hay un entrampamiento para la acción militar. Para mí fue algo guiado por el cielo, o fue sabio, que el general Paco Moncayo, de Ecuador, le puso una trampa al general Hermosa Ríos, a los peruanos, caímos en esa trampa justamente cuando Marte estaba retrógrado. Y no pudimos
cumplir con ese cometido que querían las fuerzas peruanas. Bien, entonces, ¿por qué tomamos como ejemplo de protestas armadas a la presidencia de 1894-1895 del mariscal Andrés Avelino Cáceres? Evidentemente por la relación inarmónica entre el Sol y Urano del día de su inauguración, de la inauguración de su gobierno. Claro, no fue el 28 de julio, fue el 10 de agosto del año de 1894, que nos dice cómo se alteran en extremo los sentimientos de la gente con este tipo de relación planetaria. En el Perú estamos o estaremos expuestos a vivir una situación o circunstancias al menos semejantes si se cumpliera con la petición del presidente Martín Vizcarra de adelantar la juramentación presidencial el 28 de julio del 2020. Vean ustedes el contrasentido. Por un lado estamos diciendo que si hay juramentación el 28 de julio de 1821, vamos a entrar en tiempos terribles. Pero si se hace caso a lo que dice el presidente de adelantar las elecciones, vamos a tener un mal contacto del Sol con Urano y también vamos a tener momentos terribles. No nos escapamos ni en el año 2020 ni en el año 2021. Hay un capítulo simpaticísimo para mí, que se llama Jugando con el minutero, en el libro de Astromarket, que nos dice, nosotros no podemos cambiar el protocolo de juramentación presidencial, no podemos decir, no me gusta el 28 de julio, voy a juramentar el 30 de julio. Tenemos que juramentar lo que dice el protocolo. Pero vean ustedes ¿qué dirían? La fuerza del presidente que ya no nos acompaña, Alan García, que en 1985 se impuso ante el Congreso y dijo, yo juramento al mediodía, no juramento a las 4 de la tarde, y todo el protocolo estaba listo, hecho para juramentación a las 4 de la tarde, pero él juramentó al mediodía. En 1985, levantando la imagen del signo de Leo a partir de ese momento. O sea, todos los presidentes que son del signo de Leo, se levanten la mano. No, a lo mejor no lo levanten, porque de repente son todos. Pero justamente a partir de 1985, los que nacieron bajo el signo de Leo tienen la primera oportunidad del éxito, sobre todo los peruanos que no son del signo de Leo. Y esto me recuerda a lo que las madres en Edad Media querían siempre: dar a luz bajo el signo de Leo, porque el signo de Leo es el signo de la aristocracia, es el signo de los reyes, el signo de los poderosos. Y entonces las madres pobres de la Edad Media querían que por lo menos sus hijitos sean ricos, tengan poder. Por eso querían siempre, calculaban los tiempos para alumbrar a sus hijos bajo el signo de Leo. Y el Perú entonces del año 1985 impulsa a la gente de Leo. Claro, hay una pausa en el progreso de la gente de Leo desde que subiera al gobierno el señor Vizcarra, pero ya está por irse. Entonces, los de Leo van a volver a remontar, van a volver a ocupar su posición de liderazgo. Entonces, ¿por qué cayó el gobierno de García? Si había juramentado al mediodía, casi con una recomendación astrológica, por no decir que astrológica, y no voy a decir quién se la dio, pero, digamos, él juramentó astrológicamente. Pero no contábamos, no sabíamos que iba a tener un hijo de noche. Y nada más, poco tiempo después, le nace su hijo de noche, y cuando un hijo nace de noche, los negocios del padre se caen. ¿Y el negocio del presidente cuál es? Dirigir el Perú, dirigir su país. Se le cae el país. Y él no pudo ser presidente. Y cuando escuchaba el nombre Rubén Yumblu, se incomodaba, porque había dicho que él nunca iba a ser presidente hasta que no tuviera otro hijo, porque el hijo que le nació de noche fue el causante de la caída del Perú. La cruz. Pero se convenció y tuvo su hijo. Y volvió a ser presidente. Pero todos los temas de corrupción y cosas, eso no tiene nada que ver con mis recomendaciones, por si acaso. No tengo nada que ver.
Sí. Él nace en un momento en que Neptuno está en la casa del dinero. Neptuno es el símbolo de hacer cosas que no son transparentes, no son claras, no son buenas. Bien. Entonces, ¿por qué tomamos como ejemplo de protestas armadas a la presidencia 1894-1895 del mariscal Andrés Avelino Cáceres? Evidentemente por la relación inarmónica entre el Sol y Urano del día de la inauguración de su gobierno, 10 de agosto de 1894, que nos dice cómo se alteran en extremo los sentimientos de la gente con este tipo de relación planetaria. En el Perú estamos o estaremos expuestos a vivir a una situación o circunstancia al menos semejante si se cumpliera con la petición del presidente Martín Vizcarra de adelantar la juramentación presidencial para el 28 de julio del año 2020. El 28 de julio del año 2020, el cielo nos presenta un ángulo inarmónico de fuerte intensidad entre el Sol y Urano, como pueden ver aquí en la figura número 21. Aquí se encuentra Urano y aquí se encuentra el Sol del Perú, considerando que la juramentación presidencial va a ser alrededor del mediodía, porque es el protocolo natural de juramentación presidencial en el Perú. Entonces, el 28 de julio de 2020, el cielo nos presenta un ángulo inarmónico de fuerte intensidad entre el Sol y Urano, por lo que habremos de esperar el desarrollo de un devenir plagado de protestas, violentos levantamientos y enfrentamientos abiertos de tipo sublevaciones, guerrillas, etcétera, contra el gobierno. Y aunque la pregunta se cae de madura, esta es: ¿cuál sería el camino de la economía del Perú si la próxima juramentación presidencial se produce al mediodía o entre las 11 de la mañana y la 1:45 de la tarde? Nuestra respuesta es pésima. Y no valdrá el argumento de que nuestras materias primas dejaran de ser lo significativamente atractivas para el gran tigre del Asia, China, como resultado de la guerra comercial entre Estados Unidos de América y China, intensa entre los años 2021 a 2025, que asociamos con el desarrollo en el tiempo del eclipse de Sol del 9 de mayo de 1948. Como pueden ver aquí en la figura 22. El 9 de mayo de 1948, un eclipse que oscureció Shanghái. Y en 1972, por intervención de Henry Kissinger, se juntan el presidente Nixon con el presidente Mao y firman el acuerdo de Shanghái. Y ahí justamente pasa un eclipse. Y si nosotros seguimos en el tiempo el desarrollo del eclipse, vamos a llegar que con ciclos de 30 años, 30 años y 30 años, va a llegar un momento de un tiempo de convergencia y un tiempo de divergencia, de no entendimiento, y ese tiempo de no entendimiento, de acuerdo con ese ciclo, de acuerdo con ese acuerdo, con ese acuerdo de Shanghái, justamente, que en el tiempo ha sufrido ajustes, indudablemente, pero nos dice que entre los años 2021 a 2025, como podemos ver justamente en el recuadrito, aquí en la tercera parte, son días de no entendimiento en Estados Unidos, en China, o entre Estados Unidos y China, y eso, pues, claro, hace tambalear al mundo. Porque estas dos naciones son poderosas. No sé quién está primero, Estados Unidos o China en el orden económico. Los pro-chinos dicen China, los pro-americanos dicen los americanos. Analizando el horóscopo de la inauguración presidencial del 28 de julio de 2020, señalamos que si ésta respeta el protocolo de juramentación presidencial establecido desde 1985 para el mediodía, no tendremos un país viable. Esto es, un país seguro, confiable y con economía creciente. Tendremos todo lo contrario. Tendremos o viviremos en un país que seguirá profundizando su trayectoria cuesta abajo en su prosperidad,
como nos lo demuestran los ciclos 2000 al 2029 del 28 de julio del año 2021. ¿Ok? La figura 23. Como nos lo demuestran el ciclo 2000 a 2029 del 28 de julio de 1821 y el ciclo 1999 a 2029, que es formado por el eclipse de la independencia del Perú del 27 de agosto de 1821. Ese eclipse, pero qué cosa es lo que tiene el destino, ¿no? Caramba, dicen ustedes. Vean ustedes la trayectoria de ese eclipse. Se oscurecía México cuando el Perú se estaba independizando el 28 de julio de 1821. Pero hay un gran sector de políticos en México que no quieren reconocer que la independencia de México se produjo también en el año de 1821. Básicamente porque no le tienen cariño a aquel que hizo la proclamación de la independencia de 1821 en México, el señor Agustín Iturbide, y que lo fusilaron. Bien, entonces, ese eclipse, imagínense ustedes, en 1821 se estaba dando la independencia de México y ya el cielo estaba diciendo, pon atención, ¿dónde van a estar tus límites? Unos años después, Estados Unidos le hizo la guerra a México y cercenó a ese país y le puso los límites en el norte, hasta California, y de ahí para arriba, Estados Unidos. Y antes era México. Hay razón de tener que estudiar los eclipses, no solamente en la vida de las personas, sino en las relaciones internacionales entre los países y sobre todo los negocios. Bien, entonces, pero todo este pronóstico o proyección puede cambiar como por arte de magia si la juramentación presidencial se produjera a la 1 de la tarde con 59 minutos. Bueno, ya, 2 de la tarde. Si la juramentación presidencial tuviera lugar a la 1:59, el presidente Martín Vizcarra sería recordado como un presidente que acertó al adelantar las elecciones. ¿Por qué? Porque a la 1:59 de la tarde el cielo nos muestra a un Perú que sale de su trayectoria de declive, a un Perú que durante sus próximos 5 años tendría una alta prosperidad económica. Para ser más claro lo que estoy exponiendo, permítanme mostrar el horóscopo de la juramentación presidencial a la 1 de la tarde con 59 minutos, que es la figura 25 que ustedes están mirando. ¿Qué sucedería con el Perú y todos los que vivimos en el Perú en el hipotético caso que el presidente Martín Vizcarra permitiera que la próxima juramentación presidencial se produzca el 28 de julio del año 2021? El Perú viviría años aún con más declives que los que hemos indicado para una juramentación presidencial al mediodía del 28 de julio del año 2020. Claro está, siempre que la inauguración presidencial del 28 de julio del 2021 no se produzca a las 12 del día con 21 minutos. A quienes nos ven y escuchan, podría no agradarles lo que vamos a decir, pero la solución para poner la economía del Perú nuevamente en el camino ascendente no pasa por la elección del que creemos puede ser el mejor presidente. La buena o mala economía, así como la buena o mala gestión gubernamental, y el que haya un número grande o pequeño y de baja repercusión nacional de protestas sociales, pasa porque entendamos lo que nos señala el Eclesiastés. Todo aquello que emprendamos debemos hacerlo dentro de un determinado tiempo, que no es precisamente el que impone el protocolo. Entre una inauguración presidencial
en el año 2020 o en el año 2021, ¿qué deberíamos de elegir los peruanos para que mejoremos como nación en lo político, en lo económico y lo social? 2020. Pero el presidente electo debe juramentar su cargo a la 1:59 de la tarde. Sin embargo, esto no elimina el hecho de que entre los años 2020 y 2024 el Perú debe vivir un tiempo inarmónico del Sol con Urano, pero será un tiempo manejable por el gobierno, un tiempo sin graves estragos de los anteriores periodos Sol-Urano negativos. Sí, desde ahora decimos que viviremos un bicentenario muy agitado por movimientos sociales que lucharán por reivindicaciones en las calles y en los salones. Esperemos que toda esta agitación social dé paso a la pronta creación de una segunda república. Estoy persuadido a pensar que sería pronta la creación si la juramentación presidencial se realiza el 28 de julio del año 2021. Este año 2021 nos haría recordar el destino de la primera constitución política de la República Peruana, promulgada el día, en el año 1823, ¿cierto? ¿Recuerdan? Promulgada el día en que el Sol y Saturno formaron un ángulo enarmónico de 180 grados que simboliza rechazo. Este tipo de ángulo, 180 grados, volverá a presentarse el 28 de julio del año 2021. La verdad es que necesitamos conversar sobre la creación de una segunda república, precisamente para que nuestra república vigente siga en pie, para que podamos superar los años comprendidos entre el 2024 y 2030, que califico de violencia extrema contra la democracia peruana. Claro, esta vez no por causa de las influencias de Urano contra el Sol, de la independencia del Perú, sino por las influencias de Plutón contra el Sol del Perú, que son aún más cruentas que las de Urano. Debemos completar la refundación del Perú iniciada el 28 de julio de 1985. ¿Cómo? Haciendo que desde el año 2024 o antes, nuestros mandatarios dejen de juramentar el cargo o su cargo de presidente el 28 de julio. Y más bien que lo hagan en la segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero. Ok, vayamos al punto número 4. 2025-2029, sino también 2025 a 2029. Tiempo de violencia extrema con acciones para asaltar el poder presidencial, economía en recesión severa, democracia peruana hecha añicos, producto de las influencias del paso de Plutón por Acuario o el Aguador, que entre los años 2025 y 2029 formará ángulos de oposición al Sol del Perú, republicano del 28 de julio de 1821, ubicado en el 5º grado del signo del León, como ustedes pueden ver en la figura número 28. Ángulos en extremo peligrosos para la seguridad del primer mandatario y la continuidad democrática del Perú, toda vez que en el campo de las influencias cosmobiológicas, Plutón genera violencia extrema, corrupción y terrorismo. En la cosmobiología, así como Plutón es símbolo de destrucción, el Sol es símbolo de la vida y vitalidad, del prestigio y la máxima autoridad, del éxito y la gloria, de lo majestuoso, la dignidad y la magnanimidad, pero también del orgullo, la pedantería, autoritarismo y soberbia, así como del despotismo, la arrogancia y egoísmo. Entre los años 2025 a 2029, estos astros, Plutón y el Sol, generarán un ambiente cósmico de características infernales, dentro de las que incluimos exterminio. Y lo particular de este tipo de ambiente cósmico
es que sería la primera vez que se presentaría en los 200 años de vida republicana del Perú. Por lo tanto, no puedo presentar a este auditorio situaciones similares o semejantes que hubiera registrado la historiografía. Sin embargo, como en el campo de la cosmobiología reconocemos cómo operan las influencias inarmónicas entre el Sol y Plutón, mencionaremos que cuando los Estados Unidos de América vivió un tiempo infernal entre los años 2008 al 2016, idéntico al que estamos aludiendo, esta nación cayó en una grave crisis económica, así como también vivió la caída de la imagen presidencial y la pérdida del prestigio mundial. Lo vivido por Estados Unidos debemos tomarlo como ejemplo de previsión, para que por lo menos, como nos refiere el dicho, guardemos pan para mayo, esto es, podamos sobrellevar los años 2025 a 2029, como hemos expuesto, por los influjos de Plutón, a los que se suman las influencias del eclipse de Sol del 26 de enero del año 2028, que pueden extenderse hasta el año 2030, considerando que los efectos de la trayectoria de un eclipse de Sol se extienden por 2 años e incluso, bajo ciertas condiciones siderales, por 4 años y unos cuantos meses más. Mencionamos que a Plutón lo asociamos con acciones de psicologías de exterminio que provienen de los gobiernos, así como de organizaciones terroristas. Por lo tanto, me permito señalar desde ahora que debemos estar alerta a los años 2025 a 2030, ya que entre otros tipos de expresiones de Plutón, Sendero Luminoso u otro grupo calificado también de terrorista proyectará una imagen con la aceptación abierta de muchos peruanos que causaría un grave perjuicio al Estado y a la sociedad, especialmente cuando Marte se encuentre en los años de su perigeo, que se distingue de otros perigeos planetarios por la elevación de la violencia social y el enfrentamiento bélico. Vean aquí la figura 29, las trayectorias geocéntricas de Marte desde el año 2020 hasta el año 2030, y los puntos o los picos hacia abajo son los acercamientos de Marte a la Tierra. Estos son los picos donde la gente protesta en las calles, hace desmanes, quemas, enfrentamientos con cachiporras, en fin, con todo lo que tienen en la mano. Y no solamente en el Perú. Antes creíamos que estos hechos violentos eran en el Perú y creíamos que vivíamos en el mundo de la selva en el Perú, y esto es a nivel mundial. Veamos el punto 5. 2028, cambio de rumbo en el Perú, en buena medida provocado por el eclipse de Sol del 26 de febrero del año 2028. Los eclipses de Sol son fenómenos de oscurecimiento que producen, o si preferimos decirlo de mejor manera, señalan que la vida rutinaria de las zonas geográficas oscurecidas por el eclipse va a cambiar. Y estos cambios pueden ser el resultado de sequías, hambrunas y epidemias, crisis económicas y políticas, azotes geológicos, guerras, revoluciones e independencias, límites fronterizos, alianzas, un nuevo rumbo político, económico y social, etc. Los eclipses de Sol anuncian la llegada de nuevos tiempos para los países oscurecidos, principalmente por la umbra, que es la parte del eclipse con una trayectoria de mayor oscurecimiento. Una vez producido un eclipse, los siguientes 4 años, e incluso en algunos casos desde 1 año a 2 años antes, las zonas tocadas o que van a ser tocadas por la umbra estarán sometidas a los cambios que se adjudican a este tipo de fenómeno, los que se repiten al llegar al 14º a 15º año, igualmente por un periodo de 4 años. Ahora bien, al analizar los efectos de los eclipses de Sol para largos periodos de tiempo, encontramos que estos renuevan sus influencias
cada 29,5 años. Y lo hacen por siglos, un mismo eclipse que se presenta. Por ejemplo, el del 26 de febrero de 2028, lo vamos a ver por años, décadas, siglos, siguiendo ciclos de 29,5 años, 30 años. Para ejemplarizar lo que estamos exponiendo, mostraremos el eclipse de Sol del 28 de abril de 1539, un eclipse que aparece históricamente conectado con sucesos que expresan cambios sociales que se implementan violentamente. Las reivindicaciones sociales que proyecta este eclipse no emergerán pacíficamente. A modo de pausa, pero a la vez dentro de la línea de nuestra disertación, mencionaremos el eclipse de Sol del 8 de abril del año 2005 que oscureciera con su umbra a Panamá, Colombia y Venezuela. Al conversar de movimientos sociales no podemos dejar de mencionar a Venezuela. Lo hacemos porque el Perú ha recibido a cientos de miles de refugiados venezolanos que salieron de su patria escapando de la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, señalo que debemos poner atención a la fase de luna llena del eclipse del 8 de abril del año 2005, que se manifestará entre el año 2020 al 2024, y junto con esta fase los acercamientos de Marte hacia la Tierra de los años 2020 al 2029, especialmente de los años comprendidos entre el 2020 y el 2024, el acercamiento de Marte hacia la Tierra, como dije, toda vez que con una estrategia debidamente planteada y ejecutada, podríamos ver el fin del chavismo del siglo XXI o al menos el de la dictadura de Nicolás Maduro. Es importante que estemos atentos a los efectos de la umbra del eclipse de Sol del 8 de abril de 2005 y la relación de Colombia con Venezuela. Pienso que sí. Toda vez que esta umbra conectó a estos dos países, Colombia y Venezuela, que estuvieron a punto de entrar en guerra en julio-agosto del año 2010, y considerando que la dictadura de Maduro podría buscar que el presidente de Colombia caiga en una provocación belicista a partir de 2020 para enmascarar sus problemas. Es curioso, por decirlo menos, pero el reciente anuncio, el 29 de agosto, de hace poquito, de hace pocos días, hoy estamos 31 de agosto, hace 2 días, 29 de agosto del año 2019, un grupo disidente de las FARC de retomar las armas y el que las noticias colombianas pudieran verse enlutadas con enfrentamientos y atentados en el año 2020. Desde el punto de vista cosmológico explicamos esto, o sea, estas manifestaciones violentas de las FARC por el eclipse del 8 de abril del año 2005 y el nuevo acercamiento de Marte a la Tierra en el año 2020. También estarían respaldados por la dictadura de Maduro, quien ha afirmado que este brote disidente de las FARC es íntegramente responsabilidad del presidente colombiano Iván Duque. Retomando el eje de nuestra exposición, señalamos que al desaparecer el Tahuantinsuyo, el primer eclipse que cruzó el Perú fue el del 28 de abril de 1539. El último eclipse que oscureció el Perú de hoy fue el 29 de abril de 1995. El primer eclipse que mencionado acompañó las primeras guerras civiles de los españoles en el Perú. Y el último eclipse, el de 1995, trajo la guerra del Cenepa, que enfrentó a Perú con Ecuador. Positivamente hablando, el eclipse de Sol de abril de 1995 delimitó definitivamente la frontera peruano-ecuatoriana. ¿Qué podríamos esperar entonces que ocurriera entre el Perú y Ecuador a partir del eclipse del 26 de enero del año 2028? ¿Por qué no pensar en una acción binacional en pro de ambos países, especialmente en la zona de frontera, por lo menos entre las logias masónicas? Lo cierto es que los eclipses de Sol enfrentan, más que reúnen, generan divergencias más que convergencias. Y el gobernante de turno del Perú
quizás le convenga azuzar sentimientos patrióticos para tratar de distraer a los peruanos por su incapacidad para resolver los problemas internos. En torno al eclipse del 26 de enero de 2028, podemos pensar también en acciones reivindicatorias en el nororiente del Perú, en la triple frontera peruano-colombiana-brasileña, por un mejor desarrollo de la Amazonía. Podemos pensar varias cosas, y si algunas de estas cosas que pensamos tienen como común denominador la agitación social, el enfrentamiento social, difícilmente habrá un equívoco. Pero debemos decirlo, los eclipses también tienen su lado positivo. Lo demuestra la revolución en las telecomunicaciones en el Perú desde 1994, año en que un eclipse de sol que oscureciera al Perú acompañó el asentamiento de la Telefónica, de la compañía telefónica. Claro, mirando en el tiempo, encontramos que este eclipse actualmente, el eclipse de 1994, que oscureciera el Perú el 3 de noviembre de 1994, actualmente acusa una pendiente, un declive, lo que coincide con las pocas satisfacciones lucrativas de la Telefónica, por las competencias que han surgido en estos momentos en el Perú. El desarrollo de los negocios versus el desarrollo de los eclipses es algo que deberían utilizar los empresarios. Lo que hemos expresado con el momento actual de la Telefónica y nuestra visión de un resurgimiento de su liderazgo alrededor del año 2024 es un ejemplo de la relación negocio versus eclipse. Otro ejemplo lo constituye la concesión minera Tía María, con reciente licencia de explotación otorgada por el gobierno peruano a Grupo México, que es la accionista mayoritaria del grupo Southern Corporation. Hemos encontrado una extraña pero válida relación entre las protestas sociales de los años recientes en el sur del Perú y el desarrollo del eclipse de sol del 27 de agosto de 1821, asociado tanto con la independencia del Perú como con la independencia de México. Ahí tienen ustedes. El Perú estaba celebrando su independencia y México su independencia y no estaban conectados. Pero el cielo los conectó con ese eclipse. Entonces siempre me estaba preguntando, bueno, siempre no, me preguntaba años y años, ¿qué pudiera traer ese eclipse en la relación de Perú con México? Bueno, ok, ya, no de gobierno a gobierno, pero sí de grupos a grupos. Y justamente el grupo de México está en el Perú y está en este momento viviendo una fase de declive. Entonces las cosas, su negocio no le pueden salir bien. ¿Ok? Por uno u otro motivo, sea producto de movimientos sociales en el Perú o el precio internacional del cobre, nuestros cálculos nos advierten que la próxima década no será la de Tía María, como tampoco de los otros negocios en el Perú asociados con este grupo de México. Sí, sería fantástico proponer un proyecto peruano-ecuatoriano en torno al eclipse del 26 de enero de 2028 para extraer las riquezas mineralógicas que unen a estos países, con el debido respeto al medio ambiente. 2029-2030, renacimiento del progreso del Perú, producto de la renovación del ciclo de prosperidad de 29,5 años de la conjunción Sol-Luna del Día de la Independencia del Perú y que marca rumbos a nuestro país, a nuestra nación. Mis queridos amigos, damas, caballeros, la intención de la conferencia que he presentado no es que ustedes retengan en su córtex cerebral que el Perú está ingresando a un callejón sin salida en la próxima década. Podemos evitarlo si difundimos la idea de la creación de una segunda república. Una nueva república requiere una nueva constitución política. Si difundimos la idea de que los presidentes del Perú no deberían de juramentar el 28 de julio. Y si difundimos la idea de que Arequipa y Lima, solo por citar estos dos ejemplos,
no deberían de celebrar anualmente su fundación el 15 de agosto y el 18 de enero, respectivamente, pues estas no son las fechas verdaderas de sus fundaciones. Arequipa fue fundada el 25 de agosto y Lima el 28 de enero, según el calendario gregoriano que nos rige desde 1582. Debemos refundar el Perú. Debemos zafarnos del esquema mental del 28 de julio de 1821, que entre otras cosas por las influencias de las estrellas que hemos mencionado, Praesepe, Acelus Borealis, Acelus Australis, que como dijimos expone a los peruanos a proyectar una conducta de descortesía, de arrogancia, de petulancia, éxito en los negocios seguidos de problemas y de bancarrota, traiciones, enfrentamientos armados y maltrato a la población. Han transcurrido prácticamente 200 años y nuestra república sigue de pie. A pesar de todos los problemas y desgracias, sigue de pie. Maltrecha, pero de pie. Preguntémonos, ¿queremos un Perú maltrecho para nuestras futuras generaciones? Sintonicémonos con el capítulo 3 del Eclesiastés y seguramente surgirán las posibilidades para que trabajemos en las canteras de la construcción de un nuevo Perú. Muchísimas gracias.